Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Recuerden que mañana no estaremos en el Caras y Caretas por el problema técnico, el ministro, etcétera. La semana que viene ya tendremos novedades. Otro gallo nos cantará. Otro gallo nos cantará. Hablaremos del andar del sol, porque contaremos algunos mitos en donde se cometieron transgresiones en el desplazamiento de este astro. Dioses o mortales poderosos consiguieron manejar los movimientos solares a su gusto. La historia de Israel, que sigue a la muerte de Moisés, está dominada por la figura de Josué. Moisés lo nombró sucesor para que condujera finalmente a su hueste, a su pueblo, a la tierra prometida y la conquistara. Josué era un guerrero muy valiente. Cuentan que había hecho alianza con los habitantes de Gabaón. Junto con ellos, Josué iba a luchar contra Adonisedec, que era el rey amorreo de Jerusalén, que se oponía naturalmente a la llegada de los hebreos que venían fugitivos de Egipto, ¿no es cierto? Bueno. Adonisedec se asustó porque Gabaón era un aliado importante, y entonces trató de intrigar para que esa alianza no se produjera. Y entonces, no pudiendo hacerlo, Adonisedec resolvió atacar rápidamente, y atacó Gabaón para destruirla. Josué rápidamente ayudó a los habitantes de Gabaón, pero lo hizo de la siguiente manera. Primero rogó a Dios que hiciera caer un granizo terrible sobre los amorreos de Adonisedec, y que lo hiciera caer a ese granizo con toda exactitud. Y cayó el granizo solamente sobre las tropas amorreas. Y bueno, tropas que empezaron a dispersarse. Pensaron, sin embargo, que cuando llegara la noche iban a poder escapar de sus enemigos a favor de la oscuridad. Pero entonces Josué siguió rogando y consiguió que el sol se detuviera sobre Gabaón. Del granizo no se habla más. Y allí quedó el sol 24 horas. Y desde luego los guerreros de Josué tuvieron tiempo y luz para encontrar y matar a los amorreos perturbados por el granizo y por la inexplicable pereza del sol, que no se ocultaba nunca finalmente, ¿no? Voltaire cuenta que en Israel se produjo 2 veces la manipulación del sol. Textos rabínicos y el Antiguo Testamento, en el Libro de los Reyes, hacen referencia al rey Ezequías, que gobernó, según se cree, entre los años 715 y 687 a.C. Ezequías tenía un profeta llamado Isaías, y una vez el profeta le dijo: «Oh rey, pon en orden vuestros asuntos, porque moriréis pronto». Ezequías lloró muchísimo, y lloró tanto que conmovió a Dios. Y Dios hizo entonces que el profeta le comunicara un cambio de planes. Mirá, Isaías, comunicarle a este muchacho que va a vivir 15 años más. Muy bien. El rey se alegró cuando estuvo la noticia, pero después le preguntó al profeta, a Isaías, ¿no? El rey era Ezequías, el profeta Isaías. Le preguntó si no podía tener una señal para saber con certeza que verdaderamente esa charla con Dios había ocurrido y que esa era una decisión tomada, etcétera. Isaías, que estaba en contacto permanente con Dios, ¿no? Le hizo al rey la siguiente propuesta: ¿quieres que la sombra del sol se adelante como señal? Es decir, que el sol vaya más rápido. Ezequías le dijo que era fácil adelantar al sol, pero que en realidad una mejor señal sería que el sol retrocediera.
Y así fue. El sol retrocedió. Y en este caso fue mucha más milagrosa la señal que el milagro mismo. Claro. Sí. Porque el milagro, ¿cuál era? Un tipo sobrevive 15 años. Sí. Vive 15 años más. Es un milagro, ¿no? Sí, pero mucho más impresionante. Pero el otro retrocedió el sol. Para un momento, pasamos de una cosa personal que atañe a un solo tipo a algo que afecta a todo el sistema solar. Y uno era el milagro y el otro nada más que como un sellado, como un protocolo, como una seguridad que le daba él, para que veas que sí soy yo, una señal. Bueno, en los mitos griegos, en el cortejo de Zeus a Alcmena, Zeus hizo que su noche de unión, vamos a decirlo así. Sí, señor, sí, bueno, Alcmena estaba qué casada. problema. Sí, Alcmena estaba casada. Con respeto. Zeus se le presentó disfrazado del marido, bueno, ya sabemos la historia. Y como pensaba estar mucho tiempo, Sí. Zeus no deja títere con cabeza. No. le dijo al sol, a Helios, Sí. por suerte en Grecia era todo más fácil porque todo estaba personificado. Claro. Entonces el sol era un tipo. Claro. Ahí sí, le puede decir, ¿no? Le dijo, mira, 3 días completos sin salir. No salgas. Fue una gran noche y en esa noche fue concebido nada menos que Heracles, Hércules para los amigos. Helios, el sol, para los griegos recorre el cielo montado en un carro tirado por corceles velocísimos que se llaman Pirois, Eo, Aetón y Flegonte. Al anochecer, después de su viaje, llega al océano y allí se bañan sus caballos cansados. Los antiguos griegos le dedicaban anualmente un carro y 4 caballos. Bueno, después Helios pasó a tener un carácter secundario en la mitología, ¿no? Así que el episodio más interesante que tenemos sobre el sol es otro, el de los Átridas, que eran 2 hermanos en realidad. De esta historia vale la pena contarla entera, pero hacer un pequeño resumen. Atreo y Tiestes se llamaban. No se llevaban bien. Atreo encontró un día en su rebaño un cordero que tenía un vellón de oro, el famoso vellocino de oro. Sí, señor. A pesar de haber hecho voto de sacrificar a Artemis, el producto más bello de su ganado, Atreo se hizo el loje y escondió aquel vellón. Y sucedió algo. La mujer de Atreo andaba con Tiestes. Eso para que lo vaya sabiendo. Y le afanó el vellón al marido, a Atreo, y se lo dio a su amante, Tiestes. Y lo que es peor, Atreo no sabía que se lo habían afanado. Y por esos días había en Micenas una disputa por saber cuál de los 2 hermanos debía gobernar. Eran de Micenas. Y bueno, había que hacer mérito, a ver. Claro, ¿cuál de los 2? Y Tiestes propuso que fuera rey el que pudiera mostrar un vellón de oro. Ahora bien, Atreo creía que el vellón de oro lo tenía él. Claro. Y entonces apoyó la moción. Dijo, sí, dale muy nomás. buena idea. Dice, ja. Ignorando que su esposa, su propia esposa, le había afanado el vellón a él y se lo había dado al otro ñato, ¿no? Y en el momento de mostrar el vellón, Tiestes, ante la sorpresa de todo, saca, lo muestra y fue proclamado rey. Pero ahí intervino Zeus. Y dijo, acá hay engaño, dice, acá hay mula, sangre. Y dijo que era conveniente nombrar al rey merced a otro prodigio. Si el sol retrocedía, si el sol invertía su carrera,
Atreo reinaría en Mecenas. Caso contrario, Tiestes continuaría en el trono. Enseguida el sol se puso por el este, se puso al revés. Atreo era evidente objeto del favor divino, reinó en la ciudad. Muy bien, Y Tiestes, que había robado, o que se había hecho beneficiario del robo del vellón por parte de la mujer de su hermano, se comió un garrón. Otra versión dice que cuando Atreo se enteró del amorío de su mujer, concibió para vengarse un plan terrible, el de hacer que Tiestes devorase a sus propios hijos. Muy frecuente esto en la mitología griega. Y Atreo siguió el método clásico, dio muerte a los chicos, preparó un guiso y se lo sirvió. Por favor, señor. Tiestes supo demasiado tarde lo que se había servido allí y huyó para vengarse más tarde. Cuenta que Helios, que todo lo ve, horrorizado por aquel hecho, retrocedió su carrera e incluso aquel día por un rato quedó el sol sin luz. Después los Átridas, que son todos los descendientes de Atreo, estuvieron malditos y su serie de desgracias continuó. Dedicamos esta charla a los 4 caballos que tenían que tirar del sol y también a Faetón. Faetón era un hijo del dios Helios que un día le afanó el carro. Le afanó el carro del sol y salió. Siempre vio como son los chicos, ¿no? Sí, sí. Empezó a andar, qué sé yo, de acá para allá, bueno. Y produjo grandes alteraciones en la trayectoria solar. Incluso así explicaban los griegos el color oscuro de la piel de los etíopes, porque parece que Faetón le había pasado raspando al cuerno de Somalia, dejando a todos los habitantes de la región un poquitín chamuscados. Finalmente lo castigaron a Faetón y todo volvió a la normalidad. Buscamos en la discoteca un tema solar y enseguida nos entregaron Sol Tropical, un tema, una rumba, seguramente dedicada a la gesta de Faetón. No sé. Y oiremos la versión clásica de Carlos Gardel. Adelante.